Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre un estudio de caso como herramienta para elaborar el diagnóstico organizacional aplicado a una empresa de tecnología. Soy Lady Vanessa Ruiz, hago parte del semillero de investigación SAYES de la Universidad Central. El estudio de caso como concepto es una metodología de tipo investigativo que se enfoca en una unidad que presenta un comportamiento único que se encuentra inmerso en un sistema. Se puede aplicar diferentes teorías y igualmente proponer diferentes paradigmas. Puede ser desarrollada en cualquier campo de la ciencia. Además, para abordar este caso de estudio se debe reconocer la unidad o el objeto de estudio. En la administración de empresas, el objeto de estudio es la organización en sí o las unidades que están inmersas en ella. En el marco teórico utilizamos la propuesta de Robert Greene de 1984, que consta de 4 pasos. El primero es el planteamiento del problema, la preparación y recolección de datos, el procesamiento de datos y la elaboración del informe final. Para este último paso se incluye la teoría de Enrique Ogliastri de 1993, que dice que no solo el documento es redactado como para dar solución a las empresas, sino para que permita ser utilizado pedagógicamente en los espacios académicos. Nuestra propuesta es incorporarlo a la consultoría organizacional. La metodología utilizada en esta investigación, ya la explicamos, para el planteamiento de la pregunta, la cual es ¿cuál es la situación organizacional actual de la empresa y qué antecedentes llevaron a esta situación? Para la preparación y recolección de datos, tomamos las fuentes primarias, que hicimos entrevistas a los empleados de la organización, y las fuentes secundarias que tomamos fue la información contable y financiera de la organización, además de las páginas web de los competidores. El procesamiento de datos se hizo el debido análisis de la información recolectada, y para la información contable y financiera se utilizaron herramientas como los indicadores de rotación, análisis horizontal, análisis de inversión y análisis de usos y fuentes. Para la elaboración final se presenta el informe de diagnóstico de la organización redactado como un caso de estudio. Bueno, vamos a ver el ejemplo de estudio de caso utilizando la metodología ya mencionada. Es un ejemplo real, la empresa Filotoso. Esta idea empieza por el joven Alberto Gómez, que por sus conocimientos de programación de sistemas decide crear un software para la tarificación y administración de cibercafés en el 2006. Él le comenta la idea a un familiar, este se ve muy interesado y crean ante Cámara de Comercio de la empresa Filosoft. Se constituye una sociedad con un capital de 500.000 pesos y este socio inversionista, que es el familiar, como les comentaba, tendría el 50% de la sociedad y apoyaría en la programación del software en sus ratos libres, debido a que era empleado de una multinacional. Además, Alberto tendría el otro 50% y pues asume la gerencia general de la empresa. Al ser tan poco el capital, no se pueden contratar más personal, por lo cual él asume todas las labores de la organización, centrándose en la gestión comercial. Durante la venta del tarificador, el gerente decide empezar a proveer a sus clientes de productos tecnológicos y servicios tecnológicos. Para el 2006, con la venta de la licencia del tarificador, obtienen un ingreso de 20 millones de pesos. Para el año 2007 hay un aumento de 294% y se notan unos ingresos de 80 millones de pesos ya con la venta de los productos tecnológicos. Igualmente para el 2008 hay un crecimiento del 230% y unos ingresos de 264%.
pero la mayor parte era por venta de los productos tecnológicos, trasladando progresivamente la actividad por la cual la empresa fue creada. Bueno, gracias al aumento en ventas, Filosoto decide crecer en otros ámbitos. Por ejemplo, el gerente decide aumentar su capacidad logística y administrativa, pues con el visto bueno del socio capitalista. Para ello, alquila y adecua una oficina y contrata personal para que desarrollen las actividades administrativas. Mientras tanto, Alberto se dedica únicamente a la gestión comercial, teniendo como consecuencia la consecución de clientes importantes. Pero debido a la falta de formación administrativa y financiera, el gerente toma decisiones equivocadas que casi logran un cierre definitivo a la organización. Dentro de las decisiones equivocadas que tomó el gerente está la política de cartera, debido a que tenía un crédito de proveedores con 12 días con el sistema de cheque postfechado y le decide darle el mismo tiempo a los clientes, pero estos en realidad se demoraban mucho más, demoraban 22 días. Por esto, los avaladores de cheques daban una sanción de 20% de la deuda. Esto causó un efecto bola de nieve que generó una deuda considerable para la organización. Otra decisión errónea fue la selección de personal, debido a que la delegación de funciones se realizó sin la supervisión requerida y los empleados cometían errores que implicaban salidas de efectivo imprevistos. Por ejemplo, las declaraciones de impuestos las hacían mal, por lo cual la DIAN daba sanciones a la organización. Esto causó problemas de flujo de caja e liquidez a la organización. Para el 2008 al 2009, Alberto, el gerente, decide disminuir su operación debido a estas deudas y la liquidez que tenía la organización. Prescinde de los empleados y retoma nuevamente todas las actividades de la empresa. Al él asumir todas las actividades, las ventas bajaron. Para el 2009 hubo unos ingresos de 124 millones y la actividad se normalizó, se estabilizó, pero no había un interés en sí de expandir la empresa, sobre todo por las obligaciones financieras que tenía la organización y que los indicadores financieros no les era un apoyo para buscar los recursos en entidades financieras. Bueno, el cliente más importante de la empresa era la empresa Pavonsi. Se le prestaba una atención personalizada, creando una estrecha relación entre el dueño de la empresa y el gerente. Esta empresa es contratista del sector de hidrocarburos y en este sector se identificó una necesidad sobre la forma como se liquida la nómina y los contratos de sus empleados. En ese momento a Colombia llegó los servicios en la nube y el gerente empezó a indagar sobre estos y, haciendo provecho de la necesidad del sector, decidió crear un liquidador de nómina, un software para apoyar esta actividad en las empresas del sector. Para junio del 2012 le presenta la idea al dueño de Pavonsi y él se muestra muy interesado en la idea y pide un plan de negocios. El plan de negocios se construyó y en él se identificó que eran requeridos 100 millones de pesos para la inversión y el tiempo de desarrollo del software era de 1 año. El dueño de Pavonsi, al ver el plan de negocios, se vio muy interesado y decide invertir en la empresa. Para ello, adquiere la participación del familiar capitalista y la sociedad pasa de una sociedad limitada a una SAS. ¿Cómo se invirtieron los 100 millones? Bueno, los 150 millones era para capitalización de la empresa y el otro 50% como préstamo. El accionista esperaba recuperarlos con los desembolsos proyectados en los flujos de caja presentados en el plan de negocios. Para agosto del 2012, la empresa entra a una nueva etapa,
operativa donde se arrienda un local, donde se establece la empresa y se contratan 10 empleados para el desarrollo del proyecto. Bueno, para cumplir con las metas trazadas se contrata de forma improvisada un asesor comercial con el fin de generar ingresos y con ello llegar al punto de equilibrio. Pero el asesor no cumplía con el perfil que necesitaba la organización y se decide prescindir de esta persona. Se presentaron diferentes problemas en cuanto a la planeación técnica debido a que el gerente no identificó bien las actividades que debían llevar a cabo los empleados y los tiempos no estaban bien planeados. En cuanto a la selección de personal, los cargos no estaban claros y en la contratación se tuvo en cuenta los conocimientos técnicos de la persona, pero no las capacidades como el trabajo en equipo, la comunicación que tuvieran. Y respecto al área comercial, se contrató otro asesor que ya cumplía con las necesidades de la organización, pero él realizaba visitas a empresas del sector, pues mostrando el software, el producto, y las empresas les interesó el producto, pero el software no estaba listo y pues se decidió suspender las actividades comerciales. La empresa Ponzi era importante para el proyecto debido a que no solo eran los accionistas, sino el probador del software. Se presentaron desacuerdos con los empleados por la mala percepción del software, debido a que el sistema obligaba a los empleados a reportarse con las huellas digitales. Había un control con ello de las salidas y entradas y salidas para así generar la nómina, facilitar la generación de nómina. Generó esto un malestar y poca colaboración por parte de los empleados. Bueno, los recursos en cuanto a los recursos económicos, en cuanto a la situación actual de la empresa, los recursos económicos los daba en su mayoría el accionista. Entonces quedó planteado en el plan de negocio que el accionista daba los recursos hasta el mes 15. A partir del mes 16, la empresa empezó a carecer de capital de trabajo debido a que las ventas no suplían los costos y gastos de la organización, por lo cual el gerente se dedica a la consecución de clientes por las otras actividades de la organización. Debido a que no había suficiente recurso económico se presentó el incumplimiento al pago al personal, por lo cual ellos decidieron renunciar a la empresa y el gerente nuevamente asume todas las actividades de la organización. Entonces, por ello, la situación actual de la empresa, el accionista decide no desembolsar más dinero y exige a la empresa encontrar su punto de equilibrio. La empresa tuvo un punto en contra, que fue que llegó la competencia. Empresas extranjeras, especialmente españolas, empezaron a entrar al mercado ofreciendo productos similares y acaparando parte del mercado objetivo de la organización. Bueno, las preguntas de discusión en el caso de estudio que se quieren plantear en las aulas de clase son las siguientes. ¿Cuáles cree que fueron las decisiones erróneas que se tomaron a lo largo del tiempo en la organización? ¿Por qué? Si usted estuviera en el lugar del gerente general, ¿qué medidas habría implementado? Si en estos momentos lo contrataran como consultor de esta organización, ¿qué plan de acción propondría que conlleve a mitigar la situación actual de la empresa? Bueno, respecto a las conclusiones de la investigación, encontramos que los resultados del diagnóstico organizacional generados permiten no solo dar las soluciones a la empresa, sino que sean un insumo o materiales pedagógicos para discusión y análisis en clase. Además, estas metodologías recogen no solo la forma como se debe realizar el diagnóstico, sino también da pautas sobre cómo presentar los resultados, la generación de preguntas que permitan la discusión y de debate sobre las posibles soluciones. Para Uliassi,
afirma que es el docente quien debe construir los casos y prepararlos para las clases, pero como en este caso el estudiante fue el que hizo el estudio y el diagnóstico de la organización, se identifica que también se puede construir de forma colaborativa entre el profesor y el estudiante. Además, se debe orientar a los estudiantes o consultores sobre cómo elaborar un caso de estudio y su preparación en la construcción de preguntas. El docente aporta además planteando los objetivos pedagógicos en la sesión donde se vaya a utilizar información adicional y las respuestas posibles a las preguntas planteadas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?